Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para desatar la bomba de la que todos están hablando. Y hoy, prepúrense porque la cosa se pone picante. Lo han adivinado por el título. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Nuestra pareja favorita, la que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap, la que creíamos que era para siempre, la que, digamos que nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3n cuando anunciaron su separación superíndice 3n. Pero, ¿serú que todo estuvo a punto de cambiar? ¿Serú que el destino, o ese bien, el amor, tiene otros planes para ellos? Porque los rumores, mis queridos, ese fuertes que nunca. Y no solo rumores, tenemos evidencias. Evidencias que por supuesto vamos a analizar juntos, paso a paso, como buenos detectives del amor que somos. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, les pido un favorcito rapidito. Si son nuevos por AQ, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montu superíndice 3n. Ahora sin ese preámbulos vamos al grano. Hande y Kerem. Juntos. En público. Reconciliación superíndice 3n secreta en el parque. ¿De qué copyright estamos hablando? Bueno, todo comenzó superíndice 3 hace unos días, cuando comenzaron a circular unas fotografías borrosas en las redes sociales. Fotografías tomadas desde lejos a trabu copyright S de un lente telefoto, en un parque de Estambul. En las fotos, se ve a una pareja caminando juntos, conversando animadamente. Y aunque la calidad de las imágenes no es la mejor, muchos fans juraron que eran Hande y Kerem. Por supuesto, la reacción superíndice 3n en las redes sociales fue instantánea. El hashtag #Anker volvió superíndice 3 a ser tendencia mundial. Los fans estaban superíndice 3 ricos, esperanzados. Pero también copyright n agua escepticismo. ¿Podrá ser simplemente una coincidencia? ¿O una ilusión superíndice 3 n con diéresis superíndice 3 ptica? ¿Quizás ese eran dobles? La verdad es que al principio yo también copyright n era un poco copyright tica. Es fácil dejarse llevar por la ilusión superíndice 3n, especialmente cuando se trata de una pareja que nos gustaba tanto. Pero luego comenzaron a aparecer ese detalles que hacían que la historia fuera cada vez ese creíble. Para empezar, varios testigos afirmaron haber visto a Hande y Kerem juntos en el parque. Algunos incluso dijeron haberlos escuchado reír y coquetear. Otros, ese discretos, simplemente confirmaron que la pareja se parecía mucho a los actores. Pero la prueba definitiva, o al menos, la que ese convencida me tiene, es una fotografía ampliada y mejorada de las imágenes originales. En esta fotografía, se puede ver claramente un detalle muy característico, el lunar que Hande tiene en el cuello. Mis queridos. El lunar. Ese lunar que todos conocemos y amamos. Además, la ropa que llevaba la mujer de la fotografía coincide con algunas prendas que Hande ha usado en el pasado. Y lo mismo ocurre con el hombre, su chaqueta, sus zapatillas, todo apunta a que se trata de Kerem. Pero ¿por qué copyright se estarán viendo a escondidas? ¿Por qué copyright no confirmar su reconciliación superíndice 3n de forma oficial? Aquí es donde entran las teorías, y tengo que decirles que hay algunas muy interesantes. Una de las teorías populares es que Hande y Kerem estuvieron trabajando en un nuevo proyecto juntos. Quizás es una película, o una nueva serie. Y que para evitar filtraciones y mantener el factor sorpresa, han decidido mantener su relación superíndice 3n en secreto hasta el anuncio oficial del proyecto. Otra teoría es que Hande y Kerem simplemente quieren proteger su privacidad. Después copyright S de la intensa atención superíndice 3n mediática que recibieron durante su relación superíndice 3n anterior, es comprensible que quieran mantener las cosas discretas esta vez. Quizás es tu copyright n tratando de reconstruir su relación superíndice 3n lejos de los focos, sin la presión superíndice 3n de los fans y la prensa. Y también copyright n existe la posibilidad, aunque menos probable, de que Hande y Kerem simplemente sean amigos.
Kizu S se reúnen de vez en cuando para tomar un café copyright y ponerse al dúa. Aunque sinceramente después copyright ese de ver las fotografías y escuchar los testimonios, me cuesta creer que solo sean amigos. Pero independientemente de la razón superíndice 3n por la que se es tu copyright n viendo, lo que es tu claro es que Ande y Kerem siguen teniendo una conexión superíndice 3n especial. Y eso, mis queridos, es lo que realmente importa. Personalmente, como fan de Almohadilla Anker, estoy muy ilusionada con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Creo que son una pareja increíble, con una química innegable. Y me encantará verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Pero al final, lo importante es que sean felices. Y si eso significa mantener su relación superíndice 3n en secreto, o simplemente ser amigos, pues es tú bien. Lo importante es que se respeten y se quieran. ¿Y ustedes, copyright, opinan? ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿O simplemente son amigos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y bueno, mis queridos chismosos de Corazu superíndice 3n, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Ande y Kerem. Recuerden que estos son solo rumores y teorías, pero como siempre les traeremos cualquier actualización superíndice 3n en cuanto la tengamos. En resumen, hemos analizado las fotografías que circulan en las redes sociales, los testimonios de los testigos, y las diferentes teorías sobre la posible reconciliación superíndice 3n de Ande y Kerem. Hemos visto que hay evidencias que apuntan a que la pareja se estuvo viendo en secreto, aunque aún no hay confirmación superíndice 3n oficial. Quiero agradecerles de Corazu superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. ¿Copyright piensan sobre Ande y Kerem? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo? Díganme todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Almohadilla Anker. Y lo muy importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero un montón superíndice 3n. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que la cosa no termina acu. Porque como buenas chismosas tenemos que profundizar en el tema. No nos podemos quedar solo con las fotos borrosas y los rumores de parque. Tenemos que investigar a fondo. Vamos a diseccionar cada teoría, vamos a contactar a nuestras fuentes y vamos a llegar a la verdad, cueste lo que cueste. Primero, la teoría del nuevo proyecto. Esta, debo admitirlo, es bastante plausible. Ande y Kerem juntos, en una nueva serie o película, será un bombazo absoluto. Las cadenas de televisión superíndice 3n se pelearán por tenerlos. Y pensando en tu copyright minos de marketing, mantener la expectativa alta y luego soltar la noticia junto con el anuncio del proyecto será una jugada maestra. Pero copyright tipo de proyecto podrá ser. Hemos estado investigando y según en nuestras fuentes cercanas a la industria, hay varios proyectos en desarrollo que podrán encajar. Se habla de una película romántica ambientada en el extranjero, específicamente en Italia. Imaginen la química de Almohadilla Anker en los paisajes idílicos de la Toscana. Será un sueño más menos o hecho realidad. También copyright en se rumorea una nueva serie de televisión superíndice 3n, esta vez con un tono muy maduro y dramático. Algo que les permita explorar nuevas facetas de su actuación superíndice 3n y dejar a Truth la imagen de pareja juvenil que construyeron en Senú con diéresis al Cam. Esta opción superíndice 3n, si bien menos romántica, podrá ser una gran oportunidad para demostrar su talento y consolidarse como actores serios. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3n, copyright tan probable es esta teoría? Dirá que tiene un 70% de posibilidades. ¿Por copyright no un 100%? Porque, seamos sinceras, la industria del entretenimiento es impredecible. Los proyectos se caen a última hora, las agendas no coinciden,
los egos chocan, todo puede pasar. Pasemos ahora a la teoría de la privacidad. Esta También copyright N tiene mucho sentido. Andy y Kerem vivieron su relación superíndice 3N anterior bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada cita, cada beso, cada mirada era analizada y comentada hasta la saciedad. Es comprensible que ahora quieran llevar las cosas de forma muy discreta, sin la presión superíndice 3N de tener que dar explicaciones a nadie. Quizás es tu copyright N reconectando como personas, reconstruyendo su relación superíndice 3N paso a paso, lejos de los focos. Quizás es tu copyright N tratando de descubrir si realmente quieren estar juntos a largo plazo, sin la influencia de las redes sociales y la opinión superíndice 3N pública. Esta teoría, aunque menos emocionante que la del nuevo proyecto, es mucho más realista. Dirá que tiene un 85% de posibilidades. Andy y Kerem son superíndice 3 venes, famosos y sobre todo, humanos. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Y llegamos a la teoría menos probable, pero que no podemos descartar por completo, la de la amistad. Podrá ser que Andy y Kerem simplemente se reúnan como amigos, para ponerse al dúa y recordar los buenos tiempos. Sinceramente me cuesta creerlo. Después copyright ese de haber compartido una relación superíndice 3N tan intensa, después copyright ese de haber vivido momentos tan especiales juntos, es posible reducirlo todo a una simple amistad. No digo que sea imposible, pero me parece poco probable. La química entre Andy y Kerem es innegable. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan. Y eso, mis queridos, no se puede fingir. Esta teoría, en mi opinión superíndice 3N, tiene solo un 15% de posibilidades. Prefiero creer en la magia del amor y en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Ahora, vamos a hablar de las evidencias que hemos recopilado. Además de las fotógrafas del parque y los testimonios de los testigos, hemos encontrado algunos detalles interesantes en las redes sociales. Por ejemplo, Andy y Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Su copyright es algo muy pequeño más menos pero en el mundo del espectáculo todo cuenta. Además ambos han estado dando me gusta a publicaciones de amigos en común, lo que podrá indicar que interactuando a menudo entre bastidores. Y por último hemos notado que Andy ha estado usando una pulsera que Kerem le regaló superíndice 3 durante su relación superíndice 3N. La misma pulsera que vimos en cientos de fotografías y vídeos durante la ucondiéresis copyright poca dorada de almohadilla Anker. Estos detalles por sí solos no significan mucho. Pero en conjunto suman a la teoría de la reconciliación superíndice 3N. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto? Que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Andy y Kerem es real. Que hay evidencias que apuntan a que se estén viendo en secreto. Y que independientemente de la razón superíndice 3N por la que se reúnen, siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial. Ahora, solo queda esperar y ver copyright sucede. Estaremos a como siempre para mantenerlos informados de cualquier novedad. Y mientras tanto por copyright no son más menos un poco. Imaginen el regreso triunfal de Almohadilla Anker a la pantalla. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas, los premios. Imaginen la felicidad de los fans. Su copyright, su copyright, soy una romántica empedernida. Pero, ¿acaso no es eso lo que nos mueve a todos? La esperanza, la ilusión superíndice 3N, la creencia en el amor verdadero. Y hablando de amor verdadero, copyright me dicen de ustedes. ¿Creen en la reconciliación superíndice 3N de Andy y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y bueno, mis queridos chismosos de Corazu superíndice 3N, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Andy y Kerem. Recuerden que estos son solo rumores y teorías, pero como siempre les traeremos cualquier actualización superíndice 3N en cuanto la tengamos. Quiero agradecerles de Corazu superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato.
No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué copyright piensan sobre Andy y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Díganme todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Almohadilla Anker. Y lo muy importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero un montón Superíndice 3N. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.